¿Quieres saber qué es un ecoladrillo, cómo puedes hacerlo y para qué sirve? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. ¡Vamos a por ello! Los ecoladrillos son productos que puedes fabricar en tu propia casa con residuos que actualmente no son reciclables allá donde vives. Y quiero matizar eso porque hay en diferentes países en los que estos residuos que se introducen actualmente en los ecoladrillos sí son reciclables. Esta es una mejor solución que depositarlo en un vertedero o que terminen perdidos en la naturaleza, contaminando así los ecosistemas. Por lo tanto, los ecoladrillos son soluciones temporales. ¿Y temporales por qué? Porque esperemos que más pronto que tarde, si vives en una zona donde actualmente no se reciclan este tipo de residuos, dentro de poco sí que pueda hacerse y puedan volver a servir para fabricar productos nuevos. Por ejemplo, en España no se realizan ecoladrillos porque tanto las botellas como gran parte de los envases de plástico que se depositan en el interior de estos ecoladrillos sí que tienen un reciclaje a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo el contenedor amarillo que se encuentra en las calles de los municipios o los puntos limpios. Antes de continuar con el vídeo, déjame recordarte que si aún no lo estás, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subimos un nuevo contenido no te lo pierdas. Para hacer el ecoladrillo, lo primero que necesitarás será una botella y siempre con su tapadera, porque una vez que esté completa de residuos tendremos que cerrarlo. El tamaño de la botella es fundamental a la hora de hacer un ecoladrillo, porque dependiendo de él se podrá utilizar para unas aplicaciones o para otras. En este caso yo tengo una botella de medio litro, que tardará menos en llenarse que una botella de 2 litros o de mayor capacidad. Así que puedes utilizar un tamaño u otro en función de las características y aplicaciones que se le vaya a dar. Y además de la botella necesitaremos un palo para compactar los residuos que vamos introduciendo en el interior de la botella. En este caso yo tengo un palo de bambú, pero puedes utilizar cualquier tipo de instrumento o de herramienta que cumpla esta finalidad. Es muy importante que este palo pueda llegar hasta el fondo de la botella para ir compactando los residuos desde el comienzo. ¿Y qué residuos podemos introducir dentro del ecoladrillo? Pues son multitud de residuos diferentes que actualmente en el país donde resides no tienen un reciclaje, como pueden ser diferentes tipos de plásticos en formato film. ¿Cómo pueden ser estos tipos? Algunos que envuelven ciertas frutas, otros de comida envasada. La verdad que hay multitud de productos diferentes que emplean este tipo de plástico ligero y flexible. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el ecoladrillo es que los residuos que se introduzcan han de estar limpios y secos, sin restos orgánicos, porque de lo contrario, dentro de la botella se van a generar reacciones de descomposición que producirán gases, lo cual es un problema en el ecoladrillo. Por lo tanto, cuando generes un residuo de plástico, si tienes suciedad o grasa, etc., puedes lavarlo y dejarlo secar y posteriormente ya sí introducirlo dentro del ecoladrillo. ¿Y qué cosas no debemos meter dentro de los ecoladrillos? Bueno, pues aquí tenemos algunos de los ejemplos. Primeramente, no depositar dentro de los ecoladrillos ningún tipo de resto orgánico, porque como hemos comentado, se descompondrá dentro del ecoladrillo generando gas. Tampoco introduzcas diferentes tipos de papel, cartón, etc., porque pueden tener un reciclaje diferente. Así como tampoco introducir residuos de aparatos eléctricos electrónicos o pilas, porque estos están considerados residuos peligrosos y tienen sustancias que además de perjudicar al medio ambiente, pueden perjudicar gravemente la salud humana. Una vez que tengas todos los residuos, los vamos a ir introduciendo poco a poco en el ecoladrillo. No es necesario que los vayas almacenando en una bolsa para posteriormente guardarlos todos dentro de la botella, sino que a medida que los vas generando, lo puedes ir introduciendo. Pero recuerda que intentar siempre evitar generar un residuo es la principal opción. Si te está resultando interesante el vídeo, te agradezco mucho tu like, porque eso me servirá para ver qué contenido te resulta realmente interesante y poder ofrecer nuevos vídeos que te aporten valor. Una vez que vayas generando residuos, se van introduciendo por la boca de la botella y con ayuda del palo se van empujando hasta el fondo para irlos compactando. Si ves que hay algún residuo muy grande, puedes cortarlo para que sea más fácil introducirlo dentro del ecoladrillo. A medida que vas llenando el ecoladrillo, recuerda siempre ir compactando todo lo que puedas los residuos contra la parte baja de la botella para que se forme un bloque bien compacto.
Una vez que ya tenemos lleno el ecoladrillo, es hora de cerrarlo. Y con esto quedaría ya completo. Ahora sería cuestión de ver que está realmente compacto y que es un bloque bastante macizo. Esto es muy importante porque si no estuviese bien relleno, daría problemas en las construcciones. Y algunas de las aplicaciones más habituales de los ecoladrillos es emplearlos en la construcción. Sirven como relleno y como aislante acústico para hacer, por ejemplo, paredes de vivienda en zonas con bajos recursos o como relleno para mobiliario urbano. También se puede emplear de forma modular para hacer diferentes tipos de muebles para dentro de las casas, etc. Espero que el vídeo te haya resultado interesante. ¡Nos vemos en el próximo!